Esta semana nos toca hacer características generales de las biomoléculas, la definición de estas, su clasificación y la función en los seres vivos. Al final de la sesión, lo que debemos haber logrado en tu aprendizaje es identificar cuáles son estas biomoléculas fundamentales y cuál es su rol, cuál es su función a nivel de la célula y por ende cuál es su función dentro de los seres vivos. ¿Correcto? Ahora, cuando hablemos nosotros de las biomoléculas, que es nuestro tema de hoy día, nosotros vamos a poder comprender justamente cuál es el rol que ellas juegan dentro de la estructura y la función de todo ser vivo, y por ende dentro de la célula. También vamos a comprender que no es lo mismo nutrirse que alimentarse. Quiere decir que no es lo mismo llenar la barriguita con ciertas comidas que tal vez no tienen justamente estas biomoléculas esenciales que nuestra célula pues requiere para cumplir óptimamente sus funciones. Por ende, vamos a conocer un poquito los tipos de alimentos que debemos pues nosotros consumir, por qué y por qué ellos son tan importantes al contener esta fuente de biomoléculas esencial pues para la vida, ¿correcto? Entonces, vamos a iniciar esta clase con una pregunta que dice, en los seres humanos, ¿no? ¿De qué biomoléculas estamos constituidos? ¿Tú conoces alguna biomolécula? Puedes escribirla en el chat o abrir tu micrófono. ¿Cuáles son las biomoléculas que constituyen a los seres humanos? ¿Qué biomoléculas conoces que forman parte? A ver por ahí. Las biomoléculas que forman parte, no me acuerdo si era el 96 o 94%, las biomoléculas primarias de los seres vivos, del ser humano, sería carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, dentro de las primarias. Ok, por acá también han escrito algo parecido a lo que estás mencionando, el CHON-PS, el CHON. Bueno, les cuento que todos están equivocados, porque ellos son los bioelementos. Nelly Segura, levantaste la mano. Profesora, sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, sí te escucho. Las biomoléculas se dividen entre inorgánicas y orgánicas. Y las Ya, inorgánicas es agua, sal, ácidos, ujú, y los orgánicos, proteínas, glúcidos y lípidos, si mal no recuerdo. ya, ahí vamos por ahí en una estructura un poquito más compuesta. Bueno, primero comentarles que el CHON-PS son bioelementos, ¿sí? Cuando hablamos de una biomolécula, las biomoléculas esenciales dentro de los seres vivos, como nosotros los humanos, son los lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, como bien lo están colocando también en el chat y como su compañera también nos ha compartido, ¿no? Es cierto que existen moléculas orgánicas, moléculas inorgánicas, etcétera. Eso es cierto. Pero nosotros básicamente unas biomoléculas muy importantes que tenemos y de las que vamos a hablar hoy día son justamente de las orgánicas, que comprenden los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, pero también tenemos las inorgánicas como son el agua, el oxígeno, el CO2, que también justo nos estaba comentando su compañera. Milagros Ruiz, levantaste la mano. Y es una pregunta, ¿y dónde quedan las vitaminas? Ah, lo que pasa es que las vitaminas no podemos decir que son biomoléculas que forman parte de la célula, porque las vitaminas, a diferencia de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, nuestras células no producen vitaminas. Ninguna célula produce vitaminas. Nosotros adquirimos las vitaminas de los alimentos que consumimos. Por eso no son consideradas como biomoléculas constitutivas de la célula, porque no las formamos. Al contrario, nosotros las adquirimos, ¿correcto? Por eso no son consideradas y por eso no las estudiamos como tal. ¿De que son importantes? Sí, son importantes, por eso las consumimos en los alimentos, pero nuestras células no son capaces de formarlas, ¿correcto? No las forman, ¿sí? Muy bien, entonces, habiendo aclarado eso, vamos a seguir con la aclaración. A ver, cuando ustedes hablaron del CHON-PS,
Se refirieron al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y al azufre, como su compañerito que intervino primero nos mencionó. Y está bien que tengamos ese concepto, pero ellos son los bioelementos. Entonces vamos a hacer una diferencia, ¿sí? Los elementos vienen a ser todos aquellos que se encuentran pues en nuestra tablita periódica, ¿correcto? En nuestra tablita periódica. Como por ejemplo los que tenemos aquí. Hidrógeno, litio, carbono, oxígeno, flúor, neón, etc. ¿No? Todos ellos son los elementos químicos que conocemos y que se encuentran pues en nuestra tablita periódica, ¿sí? Ahora, estos elementos, cuando se agrupan, correcto, estos átomos de elementos, cuando se agrupan, forman recién las moléculas. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta molécula? Oxígeno. Oxígeno. Es la molécula de oxígeno. Oxígeno molecular. El oxígeno molecular, ¿correcto? La molécula de oxígeno. Muy bien. ¿Cómo se llama esta molécula? Monóxido de carbono. Bien, monóxido de carbono. Excelente, muy bien. ¿Cómo se llama esta molécula? Agua. La molécula del agua, ¿no? El agüita. Muy bien. ¿Cómo se llama esta molécula? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Excelente. ¿Cómo se llama esta molécula? Molécula de ozono. ¿Quién? El ozono, ¿no? El ozono. Muy bien, el ozono. El ozono. Muy bien. Excelente, ¿no? Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, ¿no? La molécula de oxígeno está compuesto por 2 átomos de oxígeno, el ozono por 3, el monóxido de carbono, 1 átomo de carbono, 1 átomo de oxígeno, la molécula de agua, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, el dióxido de carbono, 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno, ¿correcto? Entonces, ellas son moléculas, ¿correcto? Mientras que lo que está señalado con la flechita son los elementos, ¿sí? O los átomos, ¿correcto? Entonces, eso tenemos que diferenciar. Una molécula es un conjunto de elementos, ¿sí? Un conjunto de átomos, ¿sí? Que están unidos entre sí por enlaces. Y resulta que el enlace más fuerte que nosotros vamos a encontrar se le denomina el enlace covalente, ¿sí? El enlace covalente es un enlace muy fuerte, ¿correcto? Es un enlace fuerte. Y lo encontramos muy a menudo dentro de estas moléculas. Por ejemplo, te voy a mencionar algo muy curioso. Mira, nosotros tenemos la molécula del oxígeno, como tú me has dicho, y el ozono, ¿correcto? ¿Cómo se llama esto? Ya, si quieres le pongo el 1 acá abajo. ¿Cómo se llama? Arriésgate. ¿Cómo se llama? Oxígeno, profesora. Oxígeno, ¿no es cierto? Solito, así. Oxígeno a secas. ¿Correcto? Oxígeno a secas. Entonces te presento. Oxígeno, molécula de oxígeno, ozono. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. ¿Ya? Ahora, te cuento algo. Esto no existe en el ambiente. El oxígeno solo no existe. Nunca en la vida lo vas a encontrar. No hay. ¿Correcto? No existe. Químicamente no existe. ¿Y por qué no existe, profesora? Porque no puedes romper a la molécula de oxígeno. Porque no puedes romper el enlace covalente. Porque es muy fuerte. Entonces, yo necesito fuerzas electromagnéticas dentro de un laboratorio de química nuclear para poder romper la molécula del oxígeno en 2 de estas. ¿Pero por qué? Porque naturalmente esta no existe. No existen fuerzas en la naturaleza capaces de romper un enlace tan fuerte como el enlace covalente. ¿Correcto? Eso no existe. Tú en el ambiente encuentras esto roto,
un carbono por ahí flotando y un oxígeno flotando por ahí? Tampoco, correcto. No hay. El agua. ¿Tú puedes romper el agua? Profesora, la hiervo. No, pues cuando tú la hierves la cambias de estado nomás, ¿no? Líquido, sólido, gaseoso. Pero no la rompes. O sea, tú nunca vas a romper el oxígeno de los dos hidrógenos. No, eso no hay, no existe. Porque justamente las moléculas, como son estables, estable significa que perdura en el tiempo sin la capacidad de poder romperse, están formadas pues por los famosos enlaces covalentes, que son enlaces fuertes, ¿correcto? Son enlaces fuertes. Y eso tienes que grabártelo en tu cabecita. Los covalentes son enlaces muy fuertes, es muy, muy difícil de romperlos. Imposible no, porque ya te he dicho que en un laboratorio de química nuclear con toda la energía electromagnética u otro tipo de energía que pueda haber, lo puedo hacer. Pero en un laboratorio de química nuclear y eso, ¿no? Radioactivos, etcétera, ¿no? Pero de forma natural en el medio ambiente no se puede, ¿correcto? Entonces, hablando de estos enlaces, ¿sí? Hablando de estos enlaces que son muy fuertes, ¿correcto? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Joaquín, levantaste tu manito. Profe, una pregunta, pero en la fotólisis del agua no se rompe el enlace covalente. Ah, pero necesitamos algo. Ya. UV, por eso se llama fotólisis. Pero no rompemos la molécula en sí. Rompemos esto de lo que te voy a hablar, el puente hidrógeno. Tú no rompes la molécula, sino separas a las moléculas del agua, pero no separas el oxígeno del hidrógeno, ¿correcto? Y lo hacemos a través de energía, es cierto, que se llama fotólisis. La fotólisis del agua, ¿correcto? Pero esa es una reacción química que es muy, muy diferente porque ahí hablamos del puente de hidrógeno o también llamado el enlace de hidrógeno, ¿correcto? Ese es distinto y justamente a eso iba. En el caso de la fotólisis del agua, por ejemplo, nosotros rompemos, disociamos primero el enlace y disociamos luego a la molécula, pero por acción, justamente una acción química. Pero es porque algo ocurre, pero no es que de manera natural, o sea, no es que tú de manera normal y ocasional veas un oxígeno nadando en un lugar y un par de hidrógenos en otro lugar. Eso no ocurre. Tiene que existir una energía, en este caso es una energía química, para poder dividir a la molécula. Pero a lo que yo me refiero es que existe una causa, ¿no? Una causa. Por eso decía, ¿se puede romper? Sí, pero no es imposible romper. O sea, sí ocurre, pero tiene que haber una causa. Por ahí Renzo levantó la manito. Sí, profesora, entonces en la Dime. fotólisis no me quedó claro, se rompe el puente de hidrógeno, Primero se ¿correcto? rompe el puente, o sea, lo primero que ocurre en la fotólisis es se rompe el puente, y luego del puente se rompe la molécula. Pero primero se rompe el puente, Ok. ¿correcto? Primero se rompe el puente, y luego recién se rompe la molécula, pero a causa justamente de una ruptura por la energía química, ¿no? Por eso ocurre la disociación, pero hay una causa, ¿no? Es una energía, no es que de manera normal y natural exista un oxígeno separado de los dos hidrógenos, no, hay una causa que lo rompe, no hay una energía distinta que lo rompe, ¿correcto? Entonces, los enlaces covalentes son enlaces fuertes, es cierto, que se pueden romper, sí se pueden romper, pero tiene que haber una energía muy aparte a lo que normalmente ocurre, ¿sí? Entonces, de forma normal, el oxígeno, el agua existen, ¿sí? Pero el hecho de encontrar dos hidrógenos separados de un oxígeno, eso no ocurre de forma normal. Eso ocurre siempre y cuando exista una energía que rompa la molécula de agua, siempre y cuando exista una razón.
Así como te decía, tiene que haber un laboratorio de química nuclear con algún tipo de energía que rompa la molécula. Como es una causa, ahí sí se rompe el covalente. Pero de forma natural, el covalente no se puede romper. Tiene que haber una causa, que en este caso es una causa energética, ¿no? Puede ser una energía química, una energía electromagnética, ¿correcto? Etcétera. Pero tiene que haber una causa que lo va a romper, ¿sí? Entonces, para explicar un poquito más con respecto justamente a esta ruptura de enlaces, debemos tener en cuenta que mi molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, donde los hidrógenos corresponden a la parte positiva de la molécula y el oxígeno a la parte negativa, ¿correcto? A la parte negativa de la molécula. Entonces, para conocer un poquito al respecto, por ejemplo, tenemos que recordar que cuando nosotros abrimos el caño, nosotros decimos que sale el agua, ¿correcto? Sale agua. Pero en realidad, cuando nosotros vemos el agua que sale del caño, no es que tú veas moléculas de agua, ¿correcto? Es más, por más que tú veas una gota de agua, no estás viendo a la molécula de agua. Estás viendo una estructura formada por varias moléculas de agua, porque la molécula de agua no la puedes ver, ¿correcto? Entonces, esa estructura que nosotros vemos de forma líquida, de forma gaseosa, de forma sólida, por ejemplo, que son los diferentes estados del agua, las podemos observar gracias a que entre ellas existe algo llamado el enlace o puente de hidrógeno, ¿correcto? El enlace o el puente de hidrógeno. Este enlace o puente de hidrógeno son estos palitos de color amarillo que observamos dentro de esa imagen. Y para explicar un poquito más sobre el enlace puente de hidrógeno, vamos a observar esta imagen de acá. El puente de hidrógeno va a estar formado por un átomo de oxígeno de una molécula de agua unido al átomo de hidrógeno de otra molécula de agua, ¿correcto? De igual manera, este puente de hidrógeno está formado por el átomo de oxígeno de una molécula de agua con el átomo de hidrógeno de otra molécula de agua, ¿correcto? Entonces los puentes hidrógeno se forman entre un átomo de hidrógeno de una molécula y el átomo de oxígeno, por ejemplo, de otra molécula, ¿sí? En el caso del agua, es el oxígeno de una molécula de agua con el hidrógeno de otra molécula de agua. Pero el puente de hidrógeno no es exclusivo del agua. Se puede dar entre diferentes moléculas, por ejemplo. Acá tenemos que el enlace de oxígeno se puede dar, perdón, el enlace de hidrógeno se puede dar entre el oxígeno de una molécula que tiene carbono y otras cosas más, y el hidrógeno de otra molécula que tiene nitrógeno y otras cosas más. Acá igual, entre el oxígeno de una molécula con carbonos y el hidrógeno de una molécula con oxígeno, etc. Acá tenemos otro puente de hidrógeno entre un nitrógeno de una molécula y el hidrógeno de otra molécula. ¿Qué vemos aquí? Vemos que para que se forme enlace de hidrógeno, requerimos que una de las moléculas done el hidrógeno donde se va a enlazar una. Y este hidrógeno se puede unir a un oxígeno, se puede unir a un nitrógeno. Por eso te decía que el enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno no es exclusivo de la molécula del agua, porque se puede unir a otras moléculas, ¿te das cuenta? A otro tipo de moléculas, a través de los átomos de oxígeno o los átomos de nitrógeno. Pero siempre, siempre, siempre debe existir
el átomo de hidrógeno dentro de este enlace, porque por eso se llama así, puente de hidrógeno, ¿correcto? Porque hay un hidrógeno presente en una de esas moléculas, ¿correcto? Entonces, este enlace, puente de hidrógeno, ¿correcto? Se da entre las moléculas del agua, entre ellas, ¿correcto? Entre ellas, ¿sí? Ahora, este enlace, puente de hidrógeno, nos va a permitir a nosotros que las moléculas del agua puedan cambiar de estado. Cuando hay muchos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, estamos en un estado sólido, en el hielo. Mientras que cuando hay muy poquitos puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua, estamos en el estado gaseoso, o sea, en el vapor de agua, por ejemplo. Donde hay más o menos una cantidad media de puentes de hidrógeno es cuando estamos en el estado líquido, ¿correcto? En el estado líquido. Ahora, este enlace puente de hidrógeno es un enlace electrostático, ¿correcto? Es un enlace electrostático. ¿Dónde está el enlace covalente, profesor? ¿El puente de hidrógeno es covalente? No, el puente de hidrógeno no es covalente porque el puente de hidrógeno se puede romper. Y yo te he dicho que el covalente es un enlace difícil de romperse. Pero el puente de hidrógeno no, el puente de hidrógeno se puede romper y se puede formar en cuestión de minutos. Porque yo puedo hervir el agua y luego la puedo congelar. Entonces se rompe y se forma. ¿Correcto? Entonces, profesora, en las moléculas de agua, ¿dónde está el enlace covalente? Está aquí. Entre el oxígeno y el hidrógeno. Aquí es donde está el enlace covalente. Ese enlace de allí, ese sí es difícil de romperse. Necesito una energía adicional para poder romper. Pero lo más fácil de romper, en el caso, por ejemplo, de molécula de agua u otro, puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno se puede romper. El calor lo rompe. Por eso es cuando hervimos el agua, el calor a 100 grados centígrados rompe los puentes de hidrógeno. Y por eso observamos vapor de agua. ¿Correcto? Entonces, eso es fácil romper. Ahora, algo muy importante que debemos rescatar hablando del agua es que existe esta palabrita polar y la palabrita no polar. De ahora en adelante, hasta el final del curso, y espero toda tu carrera y toda tu vida, te acuerdes de lo siguiente. Cuando tú leas la palabra polar, es una molécula polar, hace un enlace polar, es un elemento polar, etc. Polar significa que le gusta el agua, es afín al agua, ama estar en el agua, se mezcla con el agua, ¿correcto? Eso significa ser polar. Mientras que ser no polar es lo contrario, no le gusta el agua, le repele al agua, huye del agua, le tiene miedo al agua, ¿correcto? Eso es ser no polar. Profesora, entonces ser polar significa ser hidrofílico, claro, porque ama el agua, le encanta el agua. Y ser no polar significa ser hidrofóbico, claro, porque le tiene miedo al agua, huye del agua, ¿correcto? Entonces, sabiendo eso, vamos a imaginar que esta primera imagen, ¿sí? Que estoy encerrando en un rectángulo, es un vaso, al cual lo hemos llenado de agua. Por eso es que ahí adentro ves las moléculas de agua unidas por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y lo que ha ocurrido ahora es que yo a esa molécula, ¿sí? A esa molécula le he agregado esto de acá. ¿Qué es eso, profesora?
A eso que están señalando las flechitas azules son gotas o chorros de aceite que le acabo de agregar al vaso en dos lugares diferentes, lejanos. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿el aceite, chicos, es polar o no polar? No polar. No polar, no Polar. Polar. diluye al agua. Polar. No polar, claro, el aceite no se mezcla con el agua. Y si gustas, terminando la clase, vas a tu cocina y haces tu experimento. Le pides Se separan. primero. Se separan, correcto, se repelen. Porque el aceite es una sustancia que es no polar, efectivamente. Entonces, mira, yo en ese vaso he colocado aceite en un lado y en otro lado y están separados, ¿correcto? Separados. Ahora, este aceite que está separado, va a llegar un momento en que, mira, se va a juntar. Por más que yo coloque el aceite en dos puntos lejanos dentro de un mismo vaso, el aceite se va a juntar. ¿Y por qué se junta? Porque justamente existe algo llamado interacción hidrófoba. Y la interacción hidrófoba se da entre aquellas moléculas que son hidrófobas, es decir, entre aquellas moléculas que son no polares, como por ejemplo el aceite. ¿Y para qué realiza esas interacciones hidrófobas estas moléculas que son no polares? Para disminuir la superficie de contacto con el agua. Por ejemplo, esta gota de aceite, mira, todo lo que yo estoy rodeando de color fucsia es la superficie con la cual esa gota de aceite va a tener en contacto con las moléculas de agua. Igual acá, esta gota de aceite, si está solita, va a entrar en contacto con el agua, ¿sí? En toda esta superficie. ¿Correcto? Pero estas gotas de aceite lo que van a buscar es juntarse, se van a atraer, formando interacciones hidrofóbicas o hidrófobas. ¿Para qué? Para disminuir la superficie de contacto con el agua. Entonces, cuando se juntan, la superficie de contacto disminuye. ¿Correcto? Disminuye. Es por eso que cuando vemos el vaso con agua y aceite, vemos aceite al fondo y el agua arriba. ¿Correcto? O sea, hay una línea, hay una separación. ¿Correcto? Y justamente estas interacciones hidrofóbicas se dan acá. Porque es una manera de atraer a todas las moléculas. Ellas se van a querer juntar. Se quieren juntar, se quieren unir para disminuir la superficie de contacto con el agua. Porque como son no polares, le tienen miedo al agua, huyen del agua, no les gusta el agua. ¿Correcto? Entonces, por eso es que se forman las interacciones hidrófobas. ¿Sí? Las interacciones hidrófobas entre moléculas no polares. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a pasar por acá. Sabiendo esto, vamos a hablar de la naturaleza de las moléculas biológicas, que viene a ser la naturaleza de las biomoléculas. Para ello debemos tener en cuenta algo muy importante. Dentro de las biomoléculas, la estructura que predomina es la estructura carbonada. ¿Qué significa? Carbohidrato, proteína, lípido y ácido nucleico, ten por seguro que siempre va a tener una estructura con carbonos, que puede ser una estructura lineal, puede ser una estructura cíclica, puede ser una estructura ramificada, pero siempre hay presencia del elemento carbono. ¿Y por qué el carbono, profesor, es tan popular dentro de las biomoléculas? Lo que pasa es que el carbono es un elemento que le brinda estabilidad a la biomolécula, o sea, le brinda estabilidad al carbohidrato, al lípido, a la proteína y al ácido nucleico.
Y estas biomoléculas necesitan ser estables, ¿sí? O sea, no puede ocurrir que el ácido nucleico, por ejemplo, el ADN, se esté rompiendo a cada rato, ¿no? No puede ocurrir que el lípido se esté rompiendo a cada rato, o el carbohidrato, o la proteína, eso no puede ocurrir. Tiene que ser una molécula estable. Y el carbono es el elemento más estable de la tabla periódica. ¿Y por qué es tan estable? Porque justamente cumple una regla. La regla se llama la regla del octeto. ¿En qué consiste la regla del octeto? Consiste en compartir justamente electrones. El carbono comparte 8, mira. 2 que están aquí arriba, 2 acá, 2 aquí y 2 aquí. Por eso es que nosotros, cuando vemos al átomo de carbono, lo vemos con esos 4 palitos alrededor, porque es capaz de unirse por los 4 lados. Es capaz de compartir sus 8 electrones, cumpliendo así la regla del octeto. Cuando el carbono se une a otro carbono diferente, ¿correcto? Lo va a hacer cumpliendo la regla del octeto. Mira, este carbono tiene sus 8 electrones y con este par se va a enlazar. Ahora observemos el carbono rojo. Aquí habrá 2 electrones, más 2 electrones, más 2 electrones, más los 2 que está compartiendo con el azul, están sus 8 electrones. Y de esa manera la cadena carbonada va a ir creciendo, así, cumpliendo siempre la regla del octeto. Pero el carbono tiene la singularidad que puede formar también 2 enlaces con otro carbono. Puede formar 3 enlaces también con otro carbono. ¿Correcto? Puede hacerlo. Por ejemplo, esta primera, aquí, esto es un enlace simple donde están compartiendo 2 electrones. Aquí es un enlace doble y están compartiendo 4 electrones. Aquí es un enlace triple y están compartiendo 6 electrones. ¿Correcto? Profesora, ¿puede haber enlace cuádruple? No, eso no existe. Solo hasta el triple. ¿Correcto? Entonces, nuestros carbonos pueden hacer enlaces simples, dobles o triples, siempre cumpliendo la regla del octeto. Y para que tú puedas identificar esa regla del octeto, te voy a presentar a una de las moléculas biológicas muy famosas llamada el colesterol, que es un lípido, ¿correcto? Mira, esta es la estructura. Y es una estructura, como tú verás, es una estructura carbonada. Vamos a observar este primer átomo de carbono que estoy señalando con una flechita. Mira, este carbono hace un enlace con otro carbono, otro enlace con hidrógeno, otro enlace con hidrógeno y un último enlace con hidrógeno. Pero al final hace 4, cumpliendo la regla del octeto. ¿Correcto? Ahora, observemos, por ejemplo, este carbono de acá. Este carbono también cumple la regla del octeto. Hace 1, 2, 3, 4 enlaces, pero con 4 átomos de carbono diferentes. ¿Cumple la regla del octeto? Sí la cumple, es estable. Ahora observemos este carbono de acá. Este carbono hace un enlace con otro carbono, otro enlace con otro carbono, un enlace con el hidrógeno y otro enlace con un oxígeno. ¿Cumple la regla del octeto? Sí la cumple, uniéndose a diferentes elementos. Pero cumple la regla del octeto. Por eso el colesterol es una biomolécula estable. ¿Correcto? Ahora, las estructuras carbonadas de todas las biomoléculas, es decir, de los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, son muy parecidas. No en estructura, sino en cuanto a que todas tienen carbono.
¿correcto? Todas tienen hidrógeno, ¿sí? Pero son muy parecidas. Inclusive dentro de los lípidos, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar esteroides, triglicéridos, colesterol, esfingolípidos, etcétera. Todas ellas son lípidos. Su estructura es muy, muy parecida, pero cada una de esos lípidos tiene una función distinta, ¿correcto? Cada uno tiene una función diferente. El triglicérido tiene una función, el esfingolípido otra, colesterol otra, etcétera, ¿sí? ¿Qué los hace diferentes en cuanto a su función? Algo denominado el grupo funcional, que justamente por ello lleva su nombre, grupo funcional. ¿Por qué? Porque marca la función de la molécula. Y estos grupos funcionales son diferentes. Tenemos, por ejemplo, el metilo, que está conformado por un carbono y 3 hidrógenos, el hidroxilo conformado por un oxígeno y un hidrógeno, el carboxilo conformado por un carbono, 2 oxígenos, un hidrógeno, el amino conformado por un nitrógeno y 2 hidrógenos, fosfato, un fósforo, 3 oxígenos, 2 hidrógenos, el carbonilo, un carbono, un oxígeno, y el sulfidrilo, azufre con hidrógeno. Ellos son grupos funcionales. Ellos se unen a las estructuras carbonadas de las biomoléculas para asignar una función distinta a cada una. Por ejemplo, en el caso del colesterol tenemos el grupo funcional OH, que viene a ser el hidroxilo. Como esa estructura carbonada tiene el grupo funcional hidroxilo, se le llama entonces colesterol. Y por eso el colesterol cumple una función. El triglicérido tendrá otro grupo funcional, el esfingolípido tendrá otro grupo funcional, el esteroide tendrá otro grupo funcional, y esos grupos funcionales le asignan justamente, volviendo a repetir, la función a las biomoléculas, ¿correcto? Pero esas funciones y de esos tipos vamos a hablar nosotros en la siguiente clase, ¿correcto? Muy bien, entonces nos vamos a quedar nosotros aquí, vamos a volver por acá, a ver el tema de la lista, si es que ha habido algún faltante o no. Vamos a volver a abrir la O1, por si acaso.